días, yo me llamo David Jiménez y le vengo a hablar sobre la medición. La medición es un proceso básico de la ciencia que se basa en comparar una unidad de medida seleccionada con el objeto o fenómeno cuya magnitud física que se desea medir para averiguar cuántas veces la unidad está contenida en esa magnitud. La medición lo usamos prácticamente en la vida cotidiana, por lo menos en la casa cuando vamos a hacer una medida que necesitamos poner un vidrio. Nosotros mismos medimos, que ya mucha gente sabe medir, pues no necesita ser estudiado ni nada de eso, pues. La más usada es el metro, como lo podemos ver aquí. También la cinta métrica. Bueno, error de medición. El error de medición se define como la diferencia entre valores medios o el valor verdadero. Los errores de medición afectan cualquier instrumento de medición y pueden deberse a distintas causas. Las que se pueden de alguna manera breve es calcular e eliminar mediante la calibración y compensación de los instrumentos. Se le denomina determinista o sistemática y se relaciona con la exactitud de la medición. Lo que no se puede prever, pues depende de la causa desconocida o estocástica, que se denomina aleatorio, y esta está relacionada con la precisión del instrumento. Uno de los tipos de errores de la medición es el error aleatorio y el error sistemático. Fueron los que pude yo conseguir, pues, que lo consideré que podría ser para lo que me mandaron a investigar, pues. El error aleatorio se conocen las leyes no se conocen las leyes o los mecanismos que la causan por su excesiva complejidad o por su pequeña influencia en los resultados finales. Esto quiere decir que no hay una causa, una ley que pueda determinar la causa de los resultados del final, pues. Por eso es que se llama error aleatorio. El error aleatorio. Para conocer este tipo de errores, primero debemos realizar un muestreo de medidas con los datos de la sucesiva medida, y podemos calcular su medida y la desviación típica muestral. Error sistemático. Permanece constante en el valor absoluto y en el signo al medir una magnitud en las mismas condiciones, y se les conocen las leyes que los causan. Para determinar el error sistemático de la medición, se debe de realizar una serie de medidas sobre una magnitud x sub 0, y se debe calcular la aritmética de estas medidas y después hallar la diferencia entre las medidas de la medida y la magnitud. La precisión. La precisión se refiere a la dispersión del conjunto de valores obtenidos de medición respectiva de una magnitud. Cuando menor es la dispersión, mayor es la precisión. Una medida común de la variabilidad es la desviación estándar de la medición, y la precisión se puede estimar con una función de ella. Es importante resaltar que la automatización de diferentes pruebas o técnicas pueden producir un aumento de la precisión. Esto se debe a que con dicha automatización lo que logramos es una disminución de errores manuales o su corrección inmediata. Y no hay que confundir la resolución con
precisión. La exactitud se refiere a cuando cerca del valor real se encuentra un valor medio. En el término estadístico, la exactitud es la relación con el signo de una estimación. Cuanto menor es el signo, más exacto es la estimación. Cuando se expresa en exactitud de un resultado, expresa mediante errores absolutos, que es la diferencia entre el valor experimental y el valor verdadero. Ahora le vengo a hablar sobre los instrumentos de medición. Los instrumentos de medición es una herramienta que se usa para medir una magnitud física. También es el proceso que permite obtener y comparar cantidades físicas de objetos y fenómenos del mundo real. Como unidades de medida se utilizan objetos y sucesos previamente establecidos con estándares o patrones y de la medición. Resulta un número que es la relación entre el objeto del estudio y la unidad de referencia. Los instrumentos de medición son el medio por el que se hace esta lógica conversión. La acción que se realiza para obtener datos es medir, y todo proceso de comparación con los patrones definidos se conoce como medición. Las características importantes del instrumento de medida. La apreciación, la exactitud, la resolución y apreciación y sensibilidad. La precisión es la capacidad del instrumento de dar mismo resultado en mediciones diferentes y realizar en la misma condición. La exactitud es la capacidad del instrumento de medir un valor exacto sin margen de error. Resolución es la mínima variación de la magnitud que es posible medir con el instrumento de medida indicada. La apreciación es la medida más pequeña perceptible en un instrumento de medida. Y sensibilidad es la relación de desplazamiento entre el indicador de la medida y el instrumento utilizado y la medida real. Bueno, eso es muy importante, la medida, porque eso lo utilizamos mucho en la vida, pues, en la vida cotidiana, y más como ingeniero, pues. Más que todo el equipo de, ¿cómo explicarlo? El instrumento de medición que usamos más los mecánicos es el vernier para medir. El vernier se puede utilizar para medir la profundidad, el espesor, y el metro, lo largo, lo ancho también. Y bueno, no los tengo aquí en la mano para enseñárselo, pero bueno, es uno de los más utilizados, pienso yo, pues. Bueno, esto fue todo mi video y espero que les haya gustado.